Nunca pensé que estaría frente a la puerta de la casa de mi propio hijo, sintiéndome como una extraña. Me temblaban las manos mientras sostenía aquella pequeña maleta. Todo lo que poseía tras perder mi piso cabía en una sola bolsa. 55 años de vida, reducidos a un poco de ropa y recuerdos. Había empezado a llover, y podía oír voces dentro, el tono grave de mi hijo David mezclándose con las palabras afiladas de su mujer, Patricia. No entendía lo que decían, pero la tensión era inconfundible. Durante 28 años, yo había sido el mundo entero para David. Su padre nos dejó cuando él apenas tenía 2 años, desapareciendo como el humo y dejándome sola para descubrir cómo ser madre y padre para un niño pequeño y confundido. Doblaba turnos en la cafetería, con los pies hinchados en aquellos zapatos baratos, solo para que él pudiera estrenar ropa para el colegio. Me saltaba comidas para que él pudiera comer. Renuncié a tener citas. Renuncié a mis amigos. Renuncié a todo lo que podría haber sido mío, porque ser su madre era lo único que importaba. Recuerdo la noche en que se graduó en el instituto. Qué orgullosa me sentí al verle cruzar aquel escenario. Fue el primero de nuestra familia en terminar los estudios, en tener oportunidades de verdad. Aquel último año tuve 3 trabajos, limpiando oficinas por la noche después de que cerrara la cafetería, solo para asegurarme de que pudiera centrarse en sus exámenes, en lugar de preocuparse por el dinero. Cuando me abrazó esa noche, con lágrimas en los ojos, susurró: «Mamá, algún día cuidaré de ti. Te lo prometo». Esas palabras me habían sostenido durante los años más duros. Cuando la espalda empezó a fallarme por todos esos años de trabajo físico, cuando la artrosis hacía que me dolieran los dedos cada mañana, cuando tuve que mudarme a ese piso diminuto porque no podía permitirme nada mejor, me aferré a esa promesa. Me decía a mí misma que era temporal, que una vez que David se estableciera, una vez que encontrara su camino, volveríamos a ser una familia. Pero Patricia lo cambió todo. Desde el momento en que entró en la vida de David hace 3 años, sentí cómo crecía la distancia. Ella tenía estudios, era refinada, todo lo que yo no era. Tenía opiniones sobre todo, cómo vestía, cómo hablaba, por qué seguía viviendo en el barrio de toda la vida. Al principio, David me defendía, pero poco a poco, sus susurros se hicieron más fuertes que mi presencia. Las visitas se acortaron, las llamadas telefónicas fueron menos frecuentes y las excusas más creativas. De pie, frente a su puerta, sentía el peso de cada sacrificio que había hecho, los sueños que había enterrado, las oportunidades que nunca aproveché, el amor que nunca me permití sentir. Todo lo había invertido en criar a este hombre que ahora era mi única familia. La lluvia arreciaba, calándome la chaqueta fina, pero no me atrevía a llamar. Algo dentro de mí ya sabía lo que se avecinaba. Si te gustan las historias que tocan el corazón y muestran la verdadera fortaleza humana, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo realmente ayuda a nuestro trabajo. Y déjanos un comentario para decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. A través de la ventana, podía verlos en su precioso salón, los muebles que yo nunca podría permitirme, las obras de arte en las paredes que yo misma había ayudado a pintar cuando se mudaron, la vida que había soñado que algún día compartiríamos. Patricia gesticulaba con las manos, sus uñas perfectamente cuidadas reflejando la luz. David estaba sentado con la cabeza entre las manos, y por un momento pensé que quizá me estaba defendiendo. Quizá le estaba diciendo que su madre necesitaba ayuda, que la familia significaba algo. Pero cuando levantó la vista, cuando sus ojos se encontraron con los míos a través de esa ventana surcada por la lluvia, vi algo que me partió el alma en 1000 pedazos. No era amor, ni preocupación, ni siquiera culpa. Era vergüenza. Yo era una vergüenza para él. Su madre, que le había dado todo, era ahora algo que debía esconderse, algo que no encajaba en la vida que él había construido. Fue entonces cuando comprendí la verdadera tragedia de amar a alguien tan completamente que te pierdes a ti misma en el proceso. Había estado tan ocupada siendo su madre, que me había olvidado de seguir siendo una persona. Me había vuelto invisible en mi propia historia, existiendo solo en relación con él,
sin más identidad que la que podía dar o hacer por los demás. Y ahora, incluso ese papel me estaba siendo arrebatado. La puerta se abrió antes de que pudiera decidir si llamar o marcharme. Allí estaba David, alto y apuesto con su camisa cara, sin parecerse en nada al niño que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Detrás de él, Patricia flotaba como una sombra, con los brazos cruzados y el rostro con esa expresión que yo había aprendido a reconocer. La mirada de alguien que ya ha tomado una decisión sobre algo, y ese algo era yo. «Mamá», dijo, e incluso esa única palabra sonaba diferente ahora. No era cálida como antes, no como la decía cuando estaba orgulloso de sus buenas notas o emocionado por un partido de fútbol. Era la voz de alguien que cumple con una obligación, alguien que actúa como un hijo mientras su corazón ya está en otro lugar. Abrí la boca para hablar, para explicarle lo del piso, que no tenía a dónde ir, que era su madre y necesitaba ayuda. Pero las palabras nunca salieron. Porque en ese momento, mirando a esas dos personas que se suponía que eran mi familia, me di cuenta de que estaba a punto de oír algo que lo cambiaría todo. La lluvia seguía cayendo, llevándose la última de mis esperanzas, y yo permanecí allí como una mujer ahogándose en tierra firme, esperando las palabras que me hundirían por completo. «Ya no te queremos aquí». Las palabras me golpearon como un puñetazo, cada una aterrizando con precisión quirúrgica en el lugar exacto donde vive el corazón de una madre. La voz de David era firme, ensayada, como si hubiera practicado ese momento frente a un espejo. Detrás de él, Patricia asintió con aprobación, su satisfacción apenas disimulada tras una máscara de falsa preocupación. Me quedé allí bajo la lluvia, con la maleta cada vez más pesada, intentando procesar lo que acababa de oír. Este era mi hijo, el niño al que había acunado cada noche cuando tenía pesadillas, el adolescente al que había acompañado durante su primer desamor, el joven al que había ayudado a pagarse la universidad trabajando hasta la extenuación. Y me estaba diciendo que no era bienvenida en su casa, en su vida. «David, solo necesito un sitio donde quedarme hasta que…», empecé. Pero Patricia dio un paso al frente, sus tacones de marca repiqueteando en el umbral de mármol como una advertencia. «Isabel, ya hemos hablado de esto», dijo, usando esa voz que reservaba para dirigirse a los niños o a la gente que consideraba inferior. «Ahora vamos a formar nuestra propia familia. Necesitamos espacio, intimidad. Seguro que entiendes que una mujer adulta ya debería ser capaz de cuidar de sí misma. Una mujer adulta ya debería ser capaz de cuidar de sí misma». La ironía era sofocante. Yo me había cuidado de mí misma y de él durante décadas. Había sido la única madre, la única proveedora, la única que estuvo ahí cuando importaba. Pero ahora, al parecer, todo eso era historia antigua, irrelevante para la nueva narrativa que estaban escribiendo para sus vidas. No sería ninguna molestia, me oí decir, odiando lo débil que sonaba mi voz. Podría ayudar en casa, con la cocina, la limpieza, podría pagar un alquiler en cuanto encuentre otro trabajo. «Mamá, basta». Las palabras de David cortaron mi súplica desesperada como un cuchillo. «No se trata de dinero ni de ayuda. Es que necesitamos nuestro espacio. Patricia está embarazada y ahora tenemos que pensar en nuestro futuro». Embarazada. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, como una revelación y una sentencia de muerte al mismo tiempo. Mi primer nieto crecía dentro de esta mujer que me despreciaba, y yo estaba siendo desterrada antes de poder siquiera celebrar la noticia. La crueldad era sobrecogedora. Usar una nueva vida como razón para desechar la antigua. Usar la promesa de una familia como justificación para destruir la que ya existía. «Enhorabuena», susurré, porque ¿qué otra cosa podía decir? Incluso en mi desolación, mientras mi mundo se desmoronaba, mi instinto seguía siendo poner su felicidad primero. Me alegro mucho por los dos. La expresión de Patricia se suavizó ligeramente, quizá confundiendo mi emoción genuina con la aceptación de su decisión. «Gracias, Isabel. Estoy segura de que entiendes que ahora tenemos que centrarnos en nuestra pequeña familia. No es nada personal. Nada personal. Como si 28 años de maternidad pudieran despacharse como algo impersonal.
como si las cicatrices de mis manos por trabajar en cocinas de restaurantes, la curvatura permanente de mi espalda por inclinarme sobre las mesas para ganar propinas, las canas en mi pelo que surgieron de años de preocupación y sacrificio, como si nada de eso fuera personal, como si yo fuera una extraña que había aparecido en su puerta pidiendo caridad en lugar de ser la mujer que había entregado su vida entera para hacer posible la suya. ¿A dónde irás?, preguntó David. Y por un instante, solo un instante, oí algo que podría haber sido preocupación en su voz. Pero cuando le miré a los ojos, solo vi el reflejo de su propia culpa, no un interés genuino por mi bienestar. Ya se me ocurrirá algo, dije, porque ¿cuál era la alternativa? ¿Suplicar? ¿Llorar? ¿Recordarle cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había abandonado, cada euro que había gastado en su futuro en lugar de en mi propia seguridad? Todavía me quedaba algo de dignidad, aunque todo lo demás hubiera desaparecido. Quizá podrías contactar con algunas de tus antiguas amigas, sugirió Patricia con el tono de quien ofrece un consejo útil en lugar de quien acaba de dejarme en la calle. O hay sitios, programas para gente en tu situación, programas para gente en mi situación. Se refería a programas para indigentes, para gente que no había sabido planificar su vejez, para mujeres que habían tomado malas decisiones y ahora pagaban el precio. No podía decir albergue para personas sin hogar directamente. Eso sería demasiado sincero, demasiado cruel incluso para ella. Pero todos sabíamos a qué se refería. Recogí mi maleta. Mis rodillas protestaron al enderezarme. La lluvia me había calado la chaqueta por completo y sentía el frío penetrar hasta los huesos. Pero la incomodidad física no era nada comparada con el dolor que irradiaba desde el centro de mi pecho, extendiéndose como un veneno por mis venas. Lo entiendo, dije, aunque ya no entendía nada. ¿Cómo entiende una madre ser rechazada por el hijo que crió? ¿Cómo entiende una mujer volverse invisible para la persona que más amaba en el mundo? ¿Cómo entiende alguien que toda su identidad sea borrada con unas pocas palabras frías en el umbral de una puerta? Cuídate, mamá, dijo David mientras me daba la vuelta para marcharme. La cortesía automática, el despido casual envuelto en falsa preocupación, fue quizá la parte más cruel de todas. Él ya estaba cerrando la puerta mentalmente, pasando a su nueva vida donde yo no existía. Caminé por el impecable acceso de su casa, pasando junto a los coches de lujo y el jardín cuidado que yo había ayudado a hacer posible con años de sacrificio. Mis pasos resonaban en el pavimento mojado, cada uno alejándome más de la única familia que me quedaba, adentrándome en una oscuridad que nunca había imaginado posible. A mis espaldas, oí la puerta cerrarse con un clic suave y definitivo, sin portazos dramáticos, sin gritos, solo el sonido silencioso y civilizado de una familia que se aísla de la inconveniencia de una madre envejecida que ya no sirve a sus propósitos. La luz del porche se apagó un momento después, dejándome en completa oscuridad, a excepción de las farolas que iluminaban mi camino hacia ninguna parte. Mientras me alejaba de la casa de mi hijo, de la vida de mi hijo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La madre desesperada y suplicante que había estado en esa puerta moría con cada paso, y aún no sabía qué surgiría para ocupar su lugar. Lo único que sabía era que a la mujer que lo había dado todo, finalmente, le habían devuelto algo. La verdad sobre lo poco que todo aquello le había importado a la persona que más le importaba a ella. El albergue olía a desinfectante y a sueños rotos. Me senté en el estrecho catre que me habían asignado, mirando la pintura desconchada de la pared, mientras otras mujeres a mi alrededor susurraban sus propias historias de abandono y traición. Algunas eran más jóvenes, víctimas de violencia de género o adicciones. Otras se acercaban a mi edad, víctimas de un divorcio o de dificultades económicas. Pero yo me sentía singularmente estúpida entre ellas. La única que había sido descartada por la misma persona por la que había sacrificado todo. ¿Primera noche?, preguntó la mujer del catre de al lado. Se llamaba Rosa y tenía unos ojos amables que habían visto demasiado. Se hace más fácil, no mejor, pero sí más fácil. Asentí, sin fiarme de mi voz. Durante el proceso de admisión, tuve que explicar mi situación a una asistenta social que no podía ser mucho mayor que David.
Me miró con una mezcla de lástima y confusión, preguntándose claramente cómo una mujer de mi edad había acabado sin apoyo familiar, sin ahorros, sin un plan B. ¿Cómo explicas que pusiste todos los huevos en la misma cesta y que esa cesta era el amor de tu hijo? Los días se sucedieron en una neblina de solicitudes de empleo y cartas de rechazo. Demasiado cualificada, decían, para puestos que necesitaba desesperadamente. Poco cualificada, decían, para cualquier cosa que pagara lo suficiente como para importar. Mi edad jugaba en mi contra de formas que nunca se decían abiertamente, pero que eran brutalmente obvias. Los empleadores veían canas y veían un gasto, un riesgo, alguien que podría necesitar bajas por enfermedad o un seguro médico que no querían proporcionar. Empecé a coger autobuses para cruzar la ciudad solo para pasear por los barrios donde David y yo solíamos vivir, pasando por el colegio de primaria donde había sido voluntaria cada viernes durante 6 años, por el parque donde lo había empujado en los columpios hasta que me dolían los brazos. Me decía a mí misma que estaba buscando trabajo, pero en realidad intentaba recordar quién había sido antes de volverme invisible. Lo peor era cómo mi mente reproducía cada interacción con Patricia, buscando señales que había pasado por alto, momentos que podría haber manejado de otra manera. Quizás si hubiera apoyado más su relación desde el principio. Quizás si me hubiera esforzado más por conectar con ella, por mostrar interés en su carrera, sus opiniones, sus planes. Quizás si hubiera sido más agradecida, menos necesitada, si de alguna manera me hubiera hecho indispensable en lugar de un estorbo. Pero entonces recordaba el rostro de David en aquella puerta, no en conflicto, ni angustiado, sino decidido. Aquello no había sido solo idea de Patricia. Mi hijo, mi niño, el niño al que había llevado en mis brazos y en mi corazón durante 28 años, había elegido activamente echarme. La comprensión me golpeaba de nuevo cada vez, como una herida que no sanaba porque seguía hurgando en ella, incapaz de creer la profundidad de su traición. 3 semanas después de mi llegada al albergue, los vi en el supermercado. David empujaba un carro mientras Patricia examinaba verduras ecológicas con la atención concentrada de alguien que nunca ha tenido que elegir entre comida y alquiler. Ya se le notaba un poco el embarazo. Su mano descansaba protectora sobre su vientre aún pequeño. Parecían felices, satisfechos, como una pareja joven perfecta preparándose para su brillante futuro. Debería haberme dado la vuelta, haber huido a otro pasillo antes de que pudieran verme, pero algo me mantuvo paralizada, observando esa estampa de la vida de la que había sido borrada. Patricia cogió un paquete de costosas vitaminas prenatales y David sonrió mientras las colocaba en el carro. La ternura de ese gesto, el cuidado que mostraba por su hijo no nato, hizo que mi pecho se oprimiera con un dolor familiar. «¿Isabel?» La voz de David sonó insegura cuando finalmente me vio. «¿Qué haces aquí?» La pregunta era ridícula. Estaba haciendo la compra con la ayuda de los servicios sociales que me habían concedido, intentando estirar mis limitados recursos para llegar a fin de mes. Pero entendí lo que realmente quería decir. ¿Qué hacía yo en su espacio, en su mundo, recordándoles el desorden que habían limpiado tan pulcramente al descartarme? «Hola, David». «Patricia». Mantuve mi voz firme, profesional, como si fuéramos conocidos lejanos en lugar de familia. «¿Cómo estáis?» La mano de Patricia se movió instintivamente hacia su vientre, un gesto que reclamaba su derecho al futuro del que yo había sido excluida. «Estamos muy bien, gracias. El bebé está sano, creciendo según lo previsto. Eso es maravilloso». Y lo decía en serio, aunque me matara por dentro. A pesar de todo, la idea de mi nieto, una personita que llevaría pedazos de David, pedazos de nuestra historia familiar, me llenaba de un amor tan feroz que me dejaba sin aliento. «¿Habéis pensado ya en nombres?» David se movió incómodo, y pude ver la batalla interna en su rostro. Una parte de él quería compartir esa alegría conmigo, como los hijos naturalmente quieren incluir a sus madres en los momentos importantes. Pero la presencia de Patricia a su lado era un recordatorio constante de la elección que había hecho, de la lealtad que había jurado a su nueva familia a expensas de la antigua. «Estamos barajando algunas opciones», dijo vagamente. «Nada decidido todavía».
Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no decíamos. Quería preguntar si habían pensado en los padrinos, en los colores de la habitación del bebé, en todos los pequeños detalles que obsesionan a los futuros padres. Quería ofrecer mi ayuda, compartir historias de cuando David era un bebé, reclamar mi lugar en esta nueva vida que estaban creando. Pero vi en la expresión de Patricia que cualquier intento de participación no sería bienvenido, otra intrusión del pasado que intentaban dejar atrás. Bueno, dije finalmente, os dejo que sigáis con vuestra compra. Cuidaos mucho. Mientras me alejaba, oí la voz de Patricia, en un tono lo suficientemente alto como para que la oyera. ¡Qué situación más incómoda! Espero que no coja la costumbre de abordarnos así. La respuesta de David fue demasiado baja para que la entendiera, pero su silencio lo dijo todo. No me defendió, no le recordó a su mujer que yo era su madre, y tenía todo el derecho a hablar con ellos en público. Simplemente dejó que su desdén quedara en el aire. Otra pequeña traición en una serie que parecía interminable. Esa noche, tumbada en mi catre del albergue, no podía dejar de pensar en ese momento en el supermercado. La forma en que Patricia me había mirado, no con odio o ira, sino con fastidio, como si yo fuera una vendedora insistente o una extraña demasiado amigable que no entendía las normas sociales. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, historia y un derecho legítimo a la conexión. Era solo una molestia, un recordatorio del sacrificio y la lucha que habían hecho posible el éxito de David, pero que no encajaba en la narrativa de su prosperidad labrada por ellos mismos. Por primera vez desde esa noche en la puerta, sentí algo más que dolor o desesperación. Era algo pequeño, apenas un destello, pero estaba ahí, rabia, no del tipo explosivo y destructivo, sino algo más frío, más enfocado. Querían que desapareciera, que me desvaneciera en silencio para poder fingir que su felicidad no se había construido sobre los cimientos de mi anulación. Querían que estuviera agradecida por mi despido, que entendiera que mi exclusión era por el bien mayor de su perfecta unidad familiar. Pero quizá no tenía por qué desaparecer. Quizá la mujer que se había pasado toda la vida haciéndose más pequeña, más silenciosa, más conveniente para los demás, había aprendido finalmente algo valioso en su rechazo. Quizá era hora de dejar de disculparse por ocupar un espacio en un mundo que, de todos modos, nunca le había hecho sitio. Habían pasado 2 meses desde aquel encuentro en el supermercado, y la rabia que sentí esa noche se había cristalizado en algo más duro, más permanente. Había encontrado trabajo en una lavandería, salario mínimo, sin beneficios, pero era algo. La dueña, la señora Chen, era viuda y entendía lo que significaba reconstruir desde cero. No hizo demasiadas preguntas sobre mi situación. Simplemente asintió cuando le expliqué que necesitaba un horario estable y una oportunidad para demostrar mi valía. El trabajo era sencillo pero agotador. Clasificar ropa, manejar las lavadoras industriales, doblar interminables coladas de las vidas de otras personas. Tenía las manos en carne viva por los detergentes fuertes, y el vapor me rizaba el pelo de una manera que me recordaba la humedad de aquel diminuto piso que había perdido. Pero había algo meditativo en el ritmo de todo aquello. Los movimientos mecánicos que mantenían mi cuerpo ocupado mientras mi mente divagaba hacia lugares más oscuros. Fue allí, rodeada del constante batir de las lavadoras y el olor químico del suavizante, donde recibí la llamada que rompería lo que quedaba de mi espíritu. La voz al otro lado era nítida, profesional, una enfermera del Hospital de la Paz. ¿Señora Rodríguez? La llamo por su contacto de emergencia. Tenemos aquí a David Fernández preguntando por su madre, Isabel Rodríguez. Dijo que quizá usted sabría cómo localizarla. Se me paró el corazón. Algo le había pasado a David. A pesar de todo, a pesar del rechazo y la crueldad, mi primer instinto fue puro terror maternal. Soy Isabel Rodríguez. Soy la madre de David. ¿Está bien? ¿Qué ha pasado? Oh, la sorpresa de la enfermera fue audible. Lo siento. Parece que hay una confusión. El señor Fernández está bien. Está aquí con su mujer, que está de parto. La incluyó a usted como contacto de emergencia para el seguro, pero cuando intentamos llamar al número que teníamos,
Estaba desconectado. Dijo que no estaba seguro de cómo contactarla. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mi nieto estaba naciendo, y David me había puesto como contacto de emergencia, no porque me quisiera allí, sino porque necesitaba a alguien en los formularios. Una necesidad burocrática, nada más. Y no estaba seguro de cómo contactarme. Como si yo me hubiera desvanecido de la faz de la tierra en lugar de haber sido sistemáticamente excluida de su vida. ¿El bebé está bien? Conseguí preguntar. Mi voz apenas un susurro. Todo progresa con normalidad, dijo la enfermera amablemente. ¿Quiere que le diga al señor Fernández que la hemos localizado? No, dije rápidamente. No, por favor, no lo haga. Él no... Ya no tenemos contacto. Después de colgar, me quedé de pie en esa lavandería humeante, rodeada por la sinfonía mecánica de los ciclos de centrifugado, y sentí como el último trozo de mi corazón se hacía añicos. En algún lugar de la ciudad, mi nieto estaba naciendo en un mundo donde yo no existía. No habría llamada de teléfono, ni anuncio alegre, ni invitación para conocer al nuevo miembro de nuestra familia. Me enteraría de la existencia de este bebé como lo hacen los extraños, si es que llegaba a enterarme. La señora Chen me encontró una hora más tarde llorando sobre una carga de toallas. No dijo nada, solo me dio un pañuelo y me dio una palmadita en el hombro con la comprensión que proviene de haber sobrevivido a tu propia cuota de desamor. Esa tarde, volví a caminar por las calles de nuestro antiguo barrio, pero esta vez fue diferente. No era nostalgia ni esperanza. Era una procesión fúnebre por la mujer que había sido, la madre que había creído ser. Me detuve frente al colegio de primaria de David, donde los columpios proyectaban largas sombras en la luz del atardecer. Recordé empujarle en esos columpios, recogerle al final del tobogán, vendarle las rodillas raspadas y curarle las lágrimas con besos. Había sido un niño tan sensible, siempre preocupado por la justicia, por asegurarse de que todos se sintieran incluidos. Cuando otros niños eran malos con el marginado de la clase, David lo invitaba a sentarse con nosotros en el almuerzo. Cuando yo tenía que trabajar hasta tarde, me dejaba dibujitos en la almohada con mensajes como «Te quiero, mamá», escritos con su cuidadosa caligrafía de 7 años. ¿Qué le había pasado a ese niño? ¿Cuándo la compasión fue reemplazada por el cálculo frío? ¿Cuándo el amor se volvió condicional a la conveniencia? Me encontré en la vieja iglesia a la que habíamos asistido cuando David era pequeño. No porque yo fuera particularmente religiosa, sino porque sus programas eran una guardería gratuita, y la congregación era amable con las madres solteras con dificultades. El padre Miguel todavía estaba allí, más canoso ahora, pero con los mismos ojos gentiles que me habían visto pasar algunos de mis momentos más oscuros cuando David era joven. «Isabel», dijo cuando me encontró sentada en la iglesia vacía. «¿Cuánto tiempo?» Al principio no pude hablar. ¿Cómo le explicas a alguien que te conoció como una madre devota que tu hijo te ha descartado como si fueras basura? ¿Cómo admites que todo aquello sobre lo que construiste tu identidad se ha revelado como algo sin sentido? He fracasado, susurré finalmente. Le di todo, y no fue suficiente. Ya no me quiere. El padre Miguel se sentó a mi lado en el banco donde David y yo nos habíamos sentado durante innumerables misas, donde él se retorcía durante los sermones y se quedaba dormido contra mi hombro durante las misas de la tarde. «Cuéntame qué ha pasado», dijo simplemente. Y lo hice. Todo. El desahucio, el rechazo, el albergue, el trabajo en la lavandería, la llamada sobre el bebé que nacía en un mundo en el que yo estaba oficialmente borrada. El padre Miguel escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando, con sus manos curtidas cruzadas en el regazo. «¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo?», preguntó cuando terminé. «Eso es diferente», dije con amargura. «David no está perdido. Eligió dejarme atrás. No está malgastando su herencia. Está negando que yo le diera una». «Quizá», dijo el padre Miguel en voz baja, «pero la historia no trata realmente del hijo que se fue. Trata del padre que esperó. Y lo que es más importante, trata del hijo que se quedó en casa pero que nunca entendió realmente el amor». Miré el crucifijo que colgaba sobre el altar, recordando todas las veces que me había sentado en este mismo lugar, rezando para tener fuerzas para superar otra semana, otro mes, otro año de sacrificio.
Había pensado que Dios estaba poniendo a prueba mi devoción como madre. Ahora me preguntaba si quizá me había estado preparando para algo completamente diferente. Ya no sé cómo esperar, admití. No sé cómo tener la esperanza de que alguien elija amarme cuando ya ha demostrado que no lo hace. Entonces, quizá, dijo el padre Miguel con delicadeza, es hora de dejar de esperar. Quizá es hora de elegirte a ti misma. Esa noche, por primera vez desde el rechazo, no me dormí llorando. En lugar de eso, me tumbé en mi estrecho catre del albergue y sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No la paz de la aceptación o el perdón, sino la paz que llega cuando finalmente sueltas una cuerda a la que te has estado aferrando y que en realidad nunca estuvo atada a nada sólido. El niño que había criado, el hijo al que había dedicado mi vida, se había ido. Quizá nunca había existido realmente como yo lo había imaginado, o quizá Patricia había borrado sistemáticamente las partes de él que podrían haberle permanecido leales a mí. Ya no importaba. Lo que importaba era que había pasado 55 años definiéndome a través de las necesidades de otras personas, la felicidad de otras personas, el éxito de otras personas. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola, y por aterrador que fuera, también era extrañamente liberador. No quedaba nadie a quien decepcionar, nadie por quien sacrificarme, nadie cuya opinión sobre mí importara más que la mía propia. Pero todavía tenía algo que ellos habían olvidado, algo que no podían quitarme por mucho que intentaran borrarme de su historia. Me tenía a mí misma, y quizá, solo quizá, eso iba a ser suficiente. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Empezó con pequeñas cosas, cambios apenas perceptibles en cómo me movía por el mundo. Dejé de mirar el móvil constantemente, esperando una llamada de David que nunca llegaría. Dejé de tomar el camino más largo hacia el trabajo que pasaba por su barrio, torturándome con atisbos de la vida de la que había sido exiliada. Y lo más importante, dejé de disculparme por existir. En la lavandería empecé a notar cosas que había estado demasiado insensible para ver antes. La señora Chen trabajaba 16 horas al día para mantener su negocio a flote, pero siempre tenía una palabra amable para los clientes mayores que entraban confundidos con las máquinas. Estaba María, una madre joven que traía a sus 3 hijos porque no podía permitirse una guardería, y de alguna manera hacía que toda la experiencia pareciera una aventura para ellos. Y estaba Tomás, un veterano que había perdido una pierna en Afganistán y ahora vivía en su furgoneta, pero que siempre ayudaba a otros clientes a llevar sus pesadas cargas sin que se lo pidieran. Esta gente tenía historias, luchas, una dignidad que existía completamente independiente de que alguien más la reconociera. No esperaban permiso para importar. No definían su valor a través de la aceptación o el rechazo de otra persona. Simplemente vivían, sobrevivían, encontrando momentos de gracia en las circunstancias más ordinarias. Empecé a prestar atención a mi propio reflejo en los cristales de la lavandería. Durante meses, había evitado los espejos, incapaz de enfrentarme a la derrota escrita en mis facciones. Pero ahora me obligaba a mirar. Sí, había arrugas alrededor de mis ojos que no estaban allí antes del rechazo. Sí, mi pelo estaba más canoso, mis manos más ásperas por el trabajo. Pero también había algo más, una firmeza en mi mirada que me sorprendió. Esta mujer que me devolvía la mirada había sobrevivido a 28 años como madre soltera. Había tenido múltiples trabajos. Había estudiado por la noche para convertirse en auxiliar de enfermería. Había comprado una casa. Había criado a un hijo que se graduó en la universidad y encontró el éxito profesional. Había hecho todo esto sin pareja, sin apoyo familiar, sin que nadie creyera en ella excepto ella misma. La mujer en ese reflejo había logrado cosas que merecían reconocimiento, independientemente de si su hijo decidía reconocerlas o no. Tenía habilidades, experiencia, un valor que existía independientemente de su identidad maternal. Por primera vez en meses, me vi como algo más que una madre descartada. Vi a una superviviente. Una tarde, mientras cerraba la lavandería, la señora Chen se me acercó con un sobre. Isabel, he estado pensando.
Mi hija vive ahora en Valencia y me ha estado pidiendo que me mude más cerca para ayudarla con mis nietos. Lo he estado posponiendo por el negocio, pero se interrumpió y pude ver la añoranza en sus ojos. A diferencia de mí, ella tenía una hija que quería su presencia, nietos que se beneficiarían de su amor y sabiduría. El contraste debería haber sido doloroso, pero en cambio me sentí genuinamente feliz por ella. Debería ir, dije con firmeza. La familia es importante. Eso es lo que he decidido. Asintió. Pero la cuestión es que necesito a alguien de confianza para que gestione las cosas aquí mientras no estoy. Alguien que entienda el negocio, que sea bueno con los clientes, en quien pueda confiar. No sería la propietaria, pero sería la encargada. Responsabilidad real, autoridad real y un sueldo que lo refleje. La miré fijamente, apenas comprendiendo lo que me estaba ofreciendo. Señora Chen, no tengo ninguna experiencia en gestión. ¿Tienes algo mejor? Interrumpió. Tienes integridad. Vienes todos los días. Tratas a la gente con respeto. Resuelves problemas sin dramas. Eso no es tan común como podrías pensar. Me entregó el sobre. Esto es lo que estoy dispuesta a ofrecer si te interesa. Dentro había una oferta de trabajo formal que triplicaría mi sueldo actual y me proporcionaría seguro médico. Más que eso, era un reconocimiento. Alguien que veía un valor en mí que no tenía nada que ver con ser la madre de alguien o cualquier otra cosa. Se trataba de quién era yo como persona, de lo que aportaba por mí misma. Esa noche, llamé al padre Miguel y le pregunté si podíamos vernos. Cuando le conté la oferta, su rostro se iluminó con genuino orgullo. Esto es maravilloso, Isabel. ¿Ves? Cuando dejas de intentar forzar puertas que no se abren, a veces las puertas correctas se abren solas. Tengo miedo, admití. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Has sido lo suficientemente buena para sobrevivir a todo lo que te ha pasado, dijo con delicadeza. Has sido lo suficientemente buena para mantener tu dignidad cuando otros intentaron arrebatártela. Has sido lo suficientemente buena para seguir trabajando, seguir intentándolo, seguir adelante cuando rendirse habría sido más fácil. ¿Por qué no ibas a ser lo suficientemente buena para esto? Era una pregunta tan simple, pero revelaba cuán profundamente había interiorizado el rechazo de David. Si mi propio hijo no creía que valiera la pena tenerme cerca, ¿cómo podía confiar en que alguien más me valoraría? Pero sentada en esa iglesia silenciosa, me di cuenta de que la opinión de David sobre mí decía más de él que de mí. Acepté la oferta de la señora Chen. El albergue tenía reglas sobre cuánto tiempo podían quedarse los residentes, y mi nuevo sueldo significaba que de todos modos podía permitirme mi propio sitio. Encontré un pequeño estudio encima de una panadería, nada lujoso, pero limpio, seguro y mío. El dueño, un anciano llamado señor García, había perdido a su esposa el año anterior y parecía apreciar tener a alguien de confianza en el piso de arriba. Mientras firmaba el contrato de alquiler, usando mi propio nombre, pagando la fianza con el dinero que había ganado con mi propio trabajo, sentí algo que no había experimentado en años: independencia. No del tipo desesperado y luchador que había conocido como joven madre soltera, sino del tipo seguro que proviene de saber que puedes cuidar de ti misma porque lo has demostrado. El apartamento era diminuto, pero tenía una ventana por la que entraba el sol de la mañana y una pequeña cocina donde podía preparar mis propias comidas. Compré una mesa y una silla de segunda mano, algunos platos, algunos libros de la tienda de segunda mano. Nada caro, nada que gritara éxito, pero todo elegido por mí, para mí, reflejando mis gustos en lugar de la aprobación de otra persona. Empecé a dar paseos por las tardes por diferentes barrios, ya no buscando mi antigua vida, sino explorando las posibilidades de la nueva. Descubrí un centro de formación para adultos que ofrecía cursos de empresariales por las tardes, y me matriculé en una clase de gestión de pequeñas empresas. A los 55 años, era una de las estudiantes de más edad, pero ya no me avergonzaba de empezar de nuevo. Los otros estudiantes, algunos recién salidos del instituto, otros cambiando de carrera como yo, me acogieron sin juzgarme.
En los debates de clase, mi experiencia de vida resultó ser valiosa. Cuando hablábamos de relaciones laborales, atención al cliente o gestión de crisis, tenía ejemplos reales que compartir. Mi profesora, la doctora Martínez, a menudo me preguntaba por qué decía que mi perspectiva añadía profundidad a los conceptos teóricos que estudiábamos. Por primera vez en décadas, estaba aprendiendo algo para mí misma, no para servir mejor a otra persona. Estaba invirtiendo en mi propio futuro, mi propio crecimiento, mi propio potencial. Se sentía revolucionario. En las noches en que la soledad se apoderaba de mí, cuando me preguntaba por los primeros pasos o las primeras palabras de mi nieto, me recordaba algo que el padre Miguel había dicho: un amor que te disminuye no es amor en absoluto. El amor de verdad, el que mereces, debería ayudarte a ser más tú misma, no menos. Había pasado tantos años haciéndome más pequeña, más silenciosa, más conveniente para los demás, que casi había olvidado lo que se sentía al ocupar un espacio sin pedir disculpas. Pero aquí, en mi pequeño apartamento, gestionando mi propia vida, persiguiendo mi propia educación, construyendo mi propio futuro, finalmente estaba aprendiendo. La mujer que David había rechazado estaba desapareciendo, pero no por derrota. Estaba evolucionando, creciendo, convirtiéndose en alguien más fuerte y más completo. Alguien que no necesitaba el permiso de nadie más para existir, para importar, para prosperar. Y poco a poco, en silencio, empezaba a comprender que su rechazo no había sido mi final, había sido mi comienzo. 6 meses después de empezar a gestionar la lavandería, apenas reconocía a la mujer en la que me había convertido. El negocio prosperaba bajo mi cuidado. Había implementado nuevas políticas de atención al cliente, organizado el espacio de manera más eficiente y, de alguna manera, había logrado aumentar los ingresos en un 30%. La señora Chen llamaba desde Valencia semanalmente, asombrada por los informes que le enviaba, elogiando decisiones que yo había tomado y que a ella nunca se le habrían ocurrido. Pero más que el éxito profesional, era la tranquila confianza lo que más me sorprendía. Ahora caminaba de otra manera. Alzaba la voz cuando los clientes eran groseros con mis empleados. Tomaba decisiones sin dudar hasta la parálisis. La mujer que solía disculparse por respirar había aprendido a ocupar su espacio sin vergüenza. Fue un martes por la mañana cuando entró Sara. La reconocí de inmediato, aunque parecía mayor, más cansada que la joven profesora que solía enviar a casa informes tan elogiosos sobre el progreso académico de David. Estaba lidiando con una carga de tamaño industrial de lo que parecían ser decoraciones para el aula, con el rostro enrojecido por la frustración mientras intentaba manejar las máquinas desconocidas. ¿Señora Rodríguez? Su voz era insegura, como si no pudiera creer del todo lo que estaba viendo. ¿Isabel Rodríguez? Es usted la madre de David Fernández, ¿verdad? Por un momento, la vieja vergüenza intentó aflorar. Aquí estaba alguien de mi vida anterior, descubriéndome en mis nuevas circunstancias, lista para juzgar lo bajo que había caído. Pero entonces erguí los hombros y sonreí genuinamente. Sí, soy yo, dije simplemente. Y usted es Sara Martínez. Bueno, era Sara Martínez cuando le dio clase a David en tercero de primaria. Lo siento, no sé su apellido de casada. Sigue siendo Martínez. Se rió, y algo en su expresión se relajó. Nunca me casé. Demasiado ocupada con los niños, supongo. Señaló impotente las lavadoras. Estoy completamente perdida. La lavadora del colegio se ha estropeado y tengo 30 batas de pintura que necesitan estar limpias para la presentación de mañana a los padres. Deje que la ayude, dije, moviéndome para asistirla con eficiencia experta. Mientras clasificábamos las batas y poníamos en marcha las máquinas, me observaba con creciente asombro. Realmente sabe lo que hace, observó. ¿Usted trabaja aquí? Dirijo el negocio, dije, y sentí una oleada de orgullo al pronunciar esas palabras. La dueña se mudó para estar más cerca de su familia, y yo me encargo de las operaciones del día a día. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Eso es maravilloso. Sabe, siempre la recordaba de las reuniones de padres. Estaba tan involucrada,
tan dedicada a la educación de David. Sabía que él iba a tener éxito porque tenía una base muy sólida en casa. El comentario debería haber dolido, recordándome lo que toda esa dedicación había significado al final. En cambio, sentí una extraña sensación de cierre. Gracias por decir eso. Fueron buenos años. ¿Qué tal le va a David ahora?, preguntó mientras esperábamos que terminaran los ciclos. Oí que se dedicó a las finanzas y que se casó hace poco. Este era el momento que había temido desde que me reconoció, tener que explicar mi relación actual, o la falta de ella, con mi hijo. Pero al mirar el rostro amable de Sara, me encontré diciendo la verdad sin vergüenza. A David le va muy bien profesionalmente, dije con cuidado. Él y su mujer esperan su primer hijo. Nosotros ya no tenemos contacto. Tomamos rumbos diferentes en la vida. La expresión de Sara cambió, y pude verla procesar lo que no había dicho directamente. Era profesora. Había visto suficientes dinámicas familiares como para leer entre líneas. Lo siento, dijo en voz baja. Debe ser increíblemente difícil. Lo fue, reconocí. Pero he aprendido que a veces los cambios más dolorosos conducen al crecimiento más necesario. Cuando su colada estuvo lista, Sara se quedó mientras la ayudaba a doblar las pequeñas batas. Isabel, ¿puedo preguntarle algo? El colegio donde enseño ahora está en un barrio humilde, con muchas madres solteras que luchan por salir adelante. Hemos estado intentando poner en marcha un programa de habilidades para la vida, educación financiera, formación laboral, ese tipo de cosas. ¿Consideraría alguna vez venir como ponente? Su historia, lo que ha conseguido aquí, creo que podría inspirar de verdad a algunos de nuestros padres. La miré sin palabras. Alguien quería oír mi historia no como un cuento con moraleja o un objeto de lástima, sino como inspiración. Alguien veía valor en el viaje que me había visto obligada a emprender. Veía lecciones dignas de compartir en la supervivencia que había tenido que aprender. No estoy segura de qué tendría que ofrecer, dije con vacilación. ¿Bromeas? La voz de Sara era apasionada ahora, el mismo tono que probablemente usaba para animar a los estudiantes con dificultades. Eres una madre soltera que crió a un hijo exitoso, que sobrevivió a quedarse sin hogar y reconstruyó su vida, que ahora dirige un negocio próspero. Eres exactamente lo que estas mujeres necesitan ver, la prueba de que los contratiempos no son el final. Esa tarde, de pie en mi pequeño apartamento, intenté imaginarme hablando ante una sala llena de padres, compartiendo las experiencias más dolorosas y privadas de mi vida, como lecciones en lugar de fracasos. La antigua Isabel se habría horrorizado ante la idea de tal exposición, de tal vulnerabilidad, pero esta Isabel, la que se había forjado en el fuego del rechazo y el abandono, sintió algo diferente. Me sentí preparada. La semana siguiente, me encontré de pie frente a 23 adultos en el aula de un colegio de primaria, con las manos temblando solo ligeramente mientras empezaba a hablar. Les hablé de tener múltiples trabajos como madre joven, de los sacrificios y las pequeñas victorias, de pagarle la universidad a David. Les hablé del desahucio, del rechazo, del albergue. Pero lo más importante, les hablé del descubrimiento de que tu valor no está determinado por el reconocimiento de otras personas. Compartí cómo aprender a valorarse a uno mismo, independientemente de la aprobación de los demás, podía ser la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Una mujer en la última fila levantó la mano. Pero, ¿cómo te perdonas por el tiempo que perdiste creyendo que no eras suficiente? ¿Cómo dejas de estar enfadada por todos esos años que regalaste? Pensé en David, en todos esos años de sacrificio que me parecieron significativos cuando creía que estaban construyendo un futuro que me incluía. Pensé en la amargura que podría arrastrar, el resentimiento que estaría justificado pero que, en última instancia, solo me envenenaría a mí. Creo, dije lentamente, que el perdón no consiste en fingir que el daño no ocurrió. Consiste en negarse a que ese daño defina tu futuro. Esos años no fueron desperdiciados y me enseñaron algo valioso sobre mi propia fortaleza. Después de la presentación, varias mujeres se me acercaron con sus propias historias, sus propias luchas. Una madre joven cuyo exmarido la había dejado con 3 hijos y sin formación laboral.
Una mujer mayor cuyos hijos adultos se habían mudado a la otra punta del país y rara vez llamaban. Una abuela que criaba a los hijos de su hija mientras ésta luchaba contra la adicción. Cada historia era diferente, pero el tema subyacente era el mismo. Mujeres que habían dado tanto de sí mismas a los demás, que habían olvidado que tenían valor independientemente de su utilidad. Mujeres que, como yo, necesitaban aprender que su valía no dependía de la aprobación de otra persona. Caminando a casa esa noche, sentí algo que no había experimentado en más de un año. Un propósito que no tenía nada que ver con ser la madre de alguien, la cuidadora de alguien, la solución conveniente de alguien. Se trataba de ser yo misma, de compartir lo que había aprendido, de ayudar a otras a descubrir su propia fuerza. Pensé en David y Patricia, probablemente acostando a su bebé en el cuarto que yo nunca vería, leyéndole cuentos que yo nunca compartiría. Por primera vez, esa imagen no solo trajo dolor, trajo una extraña especie de paz, como si finalmente estuviera lo suficientemente separada de su historia, como para desearles lo mejor sin necesitar ser parte de su felicidad. Ellos habían tomado su decisión, y yo estaba tomando la mía. La diferencia era que mi elección estaba expandiendo mi mundo en lugar de contraerlo, conectándome con nuevas personas y posibilidades, en lugar de aislarme en la seguridad de lo familiar. Mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, me di cuenta de que, en algún punto del proceso de reconstruir mi vida, había dejado de esperar a que ellos se dieran cuenta de lo que habían perdido. Había empezado a construir algo que nunca podrían quitarme, un sentido de identidad que me pertenecía por completo. Era una fría tarde de marzo, casi 18 meses después de aquella noche en su puerta, cuando oí los golpes desesperados en la puerta de mi apartamento. Estaba corrigiendo los planes de negocio de mis alumnos del curso nocturno. Había empezado a dar una pequeña clase de emprendimiento en el centro de formación, cuando comenzaron los golpes frenéticos. A través de la mirilla, lo vi. David estaba en el pasillo, su abrigo caro arrugado, su pelo habitualmente perfecto, revuelto. Su rostro estaba pálido, casi gris, y había algo en sus ojos que no había visto desde que era un niño asustado. Desesperación. Por un momento, no me moví. Una parte de mí quería fingir que no estaba en casa, dejarle experimentar lo que se sentía al estar frente a una puerta cerrada, sin ser bienvenido, no deseado. Pero la madre que había en mí, la parte que aparentemente no podía ser aniquilada por el rechazo o el tiempo, me obligó a abrir la puerta. «Mamá», dijo, y su voz se quebró en la palabra como si tuviera 12 años de nuevo. «Mamá, necesito ayuda». Me quedé en el umbral, sin invitarlo a entrar, estudiando al hombre que una vez había sido mi mundo entero. Parecía mayor de sus 28 años, desgastado por algo que claramente lo había estado carcomiendo durante algún tiempo. Detrás de él, pude ver el todoterreno de lujo de Patricia al ralentí en el aparcamiento, pero ella permaneció dentro, probablemente poco dispuesta a contaminarse entrando en mi humilde edificio. «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté, mi voz firme y neutra. ¿Puedo pasar? Por favor». Me hice a un lado y lo vi entrar en mi pequeño espacio, sus ojos recorriendo los muebles modestos, la pila de trabajos de estudiantes en la mesa de mi cocina, los libros de negocios en mis estanterías. Parecía sorprendido por el orden, por la sensación de vida con propósito que llenaba cada rincón. «Esto está bien», dijo torpemente, y pude oír la confusión en su voz. Probablemente esperaba encontrarme rota, desesperada, agradecida por cualquier migaja de atención que pudiera lanzarme. «Gracias», respondí simplemente. «¿Qué necesitas, David?». Se sentó pesadamente en mi único sillón, el que me había comprado con mi primera paga extra de encargada. Por un momento, se quedó mirando sus manos, y pude ver que luchaba por encontrar las palabras para empezar. «Todo se está desmoronando», susurró finalmente. «La empresa para la que trabajo está bajo investigación por fraude fiscal. Han congelado todos nuestros activos, y parece que van a imputar a todo el mundo como cómplices, incluso a los que no sabíamos lo que estaba pasando». Escuché sin comentar, viendo a mi hijo deshacerse ante mí. «Podría ir a la cárcel, mamá, a la cárcel de verdad. E incluso si no voy, ahora nadie me dará trabajo.
Nadie en el sector financiero querrá saber de mí después de que este escándalo salga a la luz. La casa la va a embargar el banco. No podemos pagar la hipoteca sin mi sueldo. Los padres de Patricia no nos ayudan porque dicen que debería haber tenido más cuidado con la empresa para la que trabajaba. La ironía no se me escapó. Los mismos suegros que probablemente habían apoyado mi exclusión de su familia perfecta, ahora se negaban a ayudar cuando esa familia se enfrentaba a una crisis real. ¿Y los ingresos de Patricia?, pregunté. Ha estado de baja por embarazo de riesgo desde el 7º mes. Hubo complicaciones. El bebé nació prematuro y tuvo que dejar el trabajo para cuidarlo a tiempo completo. Gabriel, así se llama Gabriel, está sano ahora. ¿Pero las facturas del hospital? La voz de David se apagó. Gabriel. El nombre de mi nieto era Gabriel. Había tenido un nieto durante más de 6 meses, y me estaba enterando de su nombre ahora, en el contexto de la desesperación de su padre. Siento oír lo de las complicaciones, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, nunca desearía mal a un bebé inocente ni a una mujer en el parto. David me miró entonces, y pude ver lágrimas en sus ojos. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que lo que te hicimos estuvo mal, pero no tenemos a dónde ir. Los padres de Patricia nos han dado la espalda, y mis amigos, todos desaparecieron cuando empezó la investigación. Eres la única familia que me queda. La única familia que le quedaba. Ahora que todos los demás lo habían abandonado, recordaba que tenía una madre. Ahora que su vida perfecta se había derrumbado, estaba dispuesto a reconocer a la mujer que había descartado cuando se volvió un estorbo. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo?, dije en voz baja. Necesitamos un sitio donde quedarnos, dijo, las palabras saliendo atropelladamente como si temiera que lo interrumpiera. Solo temporalmente, hasta que pueda encontrar una solución. Sé que tu piso es pequeño, pero quizá podríamos apañarnos de alguna manera. O quizá conozcas algún sitio barato que podamos alquilar. Y si pudieras prestarnos algo de dinero para lo básico, comida, leche de fórmula, gasolina, te juro que te lo devolveré en cuanto me recupere. Miré a mi hijo, a este hombre que una vez lo había significado todo para mí, y sentí una extraña sensación de culminación. Aquí estaba el momento con el que probablemente había fantaseado durante mis noches más oscuras en el albergue. David dándose cuenta de que me necesitaba, volviendo desesperado y arrepentido, forzado a reconocer que yo había tenido valor después de todo. Pero en lugar de la satisfacción que esperaba sentir, sentí algo mucho más complejo. Lástima mezclada con una claridad tan aguda que me dejó sin aliento. David, dije lentamente, hace 18 meses, vine a tu puerta sin tener a dónde ir. Era tu madre, que lo había sacrificado todo por ti, que nunca te había pedido nada excepto un lugar donde dormir hasta que pudiera resolver mi situación. Y me echaste. Empezó a hablar, pero levanté la mano. Ahora estás en la misma posición y me pides que te salve. Pero esto es lo que pareces no entender. No soy la misma mujer que estuvo en tu puerta esa noche. Aquella mujer estaba rota, desesperada, dispuesta a mendigar migajas de afecto de personas que habían dejado claro que no la querían. Me levanté y caminé hacia mi ventana, mirando a la calle donde había construido mi nueva vida, encontrado mi nuevo propósito. La mujer con la que estás hablando ahora ha aprendido algo valioso, que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Y el respeto no es algo que puedas encender y apagar dependiendo de lo útil que te sea a alguien. El rostro de David se descompuso. Mamá, por favor. Me equivoqué. Nos equivocamos. Lo veo ahora. Lo siento. De verdad que lo siento. ¿Eso no cuenta para algo? Claro que cuenta, dije, volviéndome para mirarlo. Pero las disculpas no borran las consecuencias. No deshacen los meses que pasé sin hogar porque mi propio hijo decidió que yo era desechable. No me devuelven el tiempo que perdí con mi nieto porque decidiste que no era digna de ser incluida en su vida. Podrías conocerlo ahora, dijo David desesperadamente. A Gabriel. Es precioso, mamá. Se parece a mí cuando era un bebé. Podrías formar parte de su vida, ayudarnos a criarlo. ¿No es eso lo que siempre has querido? La manipulación era tan obvia, tan calculada, que casi me hizo reír. Incluso en su desesperación, intentaba usar mi amor por la familia en mi contra.
intentando agitar la promesa de tener acceso a mi nieto como una zanahoria para llevarme de vuelta a la servidumbre. Lo que yo quería, dije en voz baja, era que se me valorara por algo más que mi utilidad. Lo que quería era que la persona a la que dediqué toda mi vida me tratara con la dignidad y el respeto más básicos. Lo que quería era que mi amor fuera correspondido, no explotado. A través de la ventana, pude ver a Patricia en el todoterreno, probablemente impacientándose. Había enviado a David a encargarse de este asunto desagradable mientras ella esperaba en el coche, todavía demasiado orgullosa para rebajarse a pedir ayuda a la mujer que había contribuido a descartar. ¿Puedo ayudarte?, dije finalmente, y vi cómo la esperanza se encendía en los ojos de David, pero no de la manera que pides. Fui a mi escritorio y saqué una tarjeta de visita, una de las varias que había impreso cuando empecé mi trabajo de consultoría con otras pequeñas empresas. Esta es la información de contacto de Cáritas. Tienen programas de acogida de emergencia para familias en crisis. También hay un banco de alimentos asociado a la parroquia de Santa María, y los servicios sociales pueden ayudar con la leche de fórmula y la comida para bebés si cumplís los requisitos. La asistenta social del albergue del centro, se llama Rebeca Martínez, está especializada en ayudar a la gente a gestionar procesos de bancarrota y programas de inserción laboral. David se quedó mirando la tarjeta como si fuera un objeto extraño. ¿Quieres que vaya a la caridad? Quiero que aprendas lo que yo aprendí, dije, que a veces perderlo todo es la única manera de descubrir quién eres realmente cuando te despojan de toda pretensión. Que aceptar la ayuda de extraños puede enseñarte una humildad que nunca aprenderás dando por sentada a tu familia. Pero eres mi madre, susurró, y por primera vez desde que había llegado, sonó como el niño que yo había criado. Sí, dije suavemente, lo soy. Y es exactamente por eso que no puedo permitirte seguir creyendo que el amor significa ser rescatado de las consecuencias de tus actos sin tener que cambiar nada de ti mismo. El silencio se alargó entre nosotros, lleno de todo lo que nunca nos habíamos dicho, de todas las formas en que no habíamos logrado vernos el uno al otro como seres humanos completos, en lugar de los papeles que se suponía que debíamos interpretar. Finalmente, David se levantó, con la tarjeta de visita aferrada en la mano como un salvavidas que no estaba seguro de querer coger. ¿Al menos lo pensarás?, preguntó David de pie junto a mi puerta, su voz con el mismo tono suplicante que usaba de niño cuando pedía algo que sabía que probablemente no merecía. Miré a mi hijo, lo miré de verdad, y, por primera vez en 18 meses, sentí algo más que dolor o rabia al ver su rostro. Sentí compasión, pero no del tipo desesperado y abnegado que había definido mi maternidad durante tantos años. Esto era diferente. El tipo de compasión que nace de la sabiduría ganada a través del sufrimiento, la que ofrece verdad en lugar de consuelo. Lo he pensado, dije con delicadeza. Cada día durante 18 meses, he pensado en lo que diría si llegara este momento. Y lo que he aprendido es que el mejor regalo que puedo darte no es un rescate. Es la oportunidad de que descubras tu propia fortaleza. Él asintió lentamente, aunque pude ver que todavía no lo entendía de verdad. ¿Cómo podría? Nunca había tenido que reconstruirse a sí mismo desde la nada. Nunca había tenido que descubrir quién era cuando le arrebataban todos los marcadores externos de identidad. Te quiero, David, continué, y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre te querré. Pero amar no significa decir que sí a todo, o solucionar todos los problemas. A veces, amar significa ver cómo alguien a quien quieres lucha con las consecuencias para que pueda aprender a valorar lo que tiene y a apreciar a las personas que eligen permanecer en su vida. Después de que se fuera, me senté en mi tranquilo apartamento y sentí una paz que no sabía que era posible. Ya no había rabia, ni amargura, ni un anhelo desesperado de que las cosas volvieran a ser como antes. Solo había aceptación de lo que había sucedido, de en quién me había convertido, de la vida que estaba construyendo y que me pertenecía por completo. 3 meses después, recibí una carta. No una llamada, ni un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano entregada en mi apartamento. El remite no me resultaba familiar, pero la letra era la de David, más ordenada de lo habitual,
más cuidada, como si se hubiera tomado tiempo para sopesar cada palabra. Querida mamá, empezaba. Quería que supieras que seguimos tu consejo. Al principio, Patricia no estaba muy contenta, pero fuimos a Cáritas y nos ayudaron a encontrar una vivienda de transición. La asistenta social que recomendaste, Rebeca, ha sido increíble. Me ayudó a entender el proceso legal y me puso en contacto con un abogado especializado en casos como el mío. Resulta que no me enfrentaré a cargos penales. La investigación demostró que los empleados de menor rango realmente no sabían lo que hacían los directivos. Pero tenías razón en que necesitaba aprender a ser humilde, vivir en un estudio con un bebé, comprar en bancos de alimentos, aceptar ayuda de extraños. Ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también me ha enseñado cosas que nunca antes había entendido. Ahora entiendo por lo que pasaste cuando yo era pequeño, lo duro que trabajaste para darme oportunidades que tú nunca tuviste. Entiendo lo que te costó ponerme en primer lugar todos esos años. Y entiendo lo crueles que fuimos al rechazarte cuando más necesitabas ayuda. Patricia y yo hemos estado hablando mucho sobre la familia, sobre qué tipo de padres queremos ser, qué tipo de valores queremos enseñarle a Gabriel. Ambos nos damos cuenta de que tenemos mucho que aprender sobre el amor que no es condicional, sobre la lealtad que no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. No te escribo para pedirte nada, te escribo para darte las gracias. Gracias por quererme lo suficiente como para dejarme afrontar las consecuencias de mis decisiones. Gracias por enseñarme que la verdadera fortaleza no consiste en evitar las dificultades, sino en encontrar la dignidad en medio de ellas. Sé que no tengo derecho a pedir perdón ni a esperar un lugar en tu vida después de lo que hicimos. Pero si alguna vez estás dispuesta a conocer a Gabriel, creo que a él le beneficiaría conocer a la mujer que le enseñó a su padre que ser derribado no es lo mismo que ser derrotado. He aprendido que la familia no se basa en la sangre o la obligación. Se trata de estar ahí, incluso cuando no es conveniente. Se trata de elegir amar a alguien incluso cuando te decepciona. Se trata de segundas oportunidades y de la confianza ganada y la paciencia para reconstruir lo que se rompió. Espero que algún día pueda ser el tipo de hijo que merece una madre como tú. Con todo mi cariño, David. PD. Conseguí un trabajo en una ONG que ayuda a familias a superar crisis financieras. El sueldo es terrible, pero el trabajo me resulta significativo de una manera que mi antiguo empleo nunca lo fue. Rebeca dice que se me da bien porque entiendo lo que se siente al perderlo todo. ¿Quién iba a decir que desmoronarse podría prepararte para algo mejor? Leí la carta 3 veces, sentada a la mesa de mi cocina con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza o frustración, eran lágrimas de reconocimiento, de ver destellos del niño que había criado en el hombre en el que se estaba convirtiendo. La semana siguiente, llamé al número que había incluido al final de la carta. Cuando respondió, su voz era diferente, más humilde, más genuina de lo que había sido en años. «¿Mamá?», dijo, y pude oír tanto esperanza como miedo en esa única palabra. Me preguntaba, dije, si a ti, a Patricia y a Gabriel os gustaría venir a cenar el domingo. Nada especial, solo una comida sencilla y una oportunidad para empezar de nuevo. El silencio se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Entonces lo oí llorar, no los sollozos desesperados de un hombre que intenta manipular para obtener compasión, sino las lágrimas silenciosas de alguien a quien le han dado algo precioso que no estaba seguro de merecer. «Nos encantaría», susurró. «Mamá, nos encantaría». Ese domingo, vinieron a mi pequeño apartamento sin traer nada más que a ellos mismos y a mi nieto. Sin regalos caros ni disculpas elaboradas, solo la simple presencia que yo había anhelado durante tanto tiempo. Gabriel ya caminaba. Un bebé robusto de 10 meses con los ojos oscuros de David y mi barbilla testaruda. Cuando lo cogí en brazos por primera vez, me estudió el rostro con seria concentración. Luego sonrió y buscó mis pendientes. Patricia también era diferente. Más callada, menos segura de sí misma, pero de alguna manera más real. Se disculpó sin poner excusas. Reconoció el dolor que había ayudado a causar sin esperar un perdón inmediato. Me hizo preguntas sobre mi trabajo, mis alumnos, mi vida.
como si realmente quisiera saber quién era yo más allá de mi relación con David. Me sentía amenazada por ti, admitió mientras fregábamos los platos juntas, mientras David jugaba con Gabriel en el suelo del salón. No por nada que hicieras, sino porque David hablaba de ti con tanto amor y respeto. Tenía miedo de no poder estar a la altura, así que me convencí de que el problema era tu presencia en lugar de mi propia inseguridad. La inseguridad nos hace hacer cosas terribles a veces, dije, pasándole un plato para que lo secara. Pero la sabiduría viene de aprender a reconocerla y tomar decisiones diferentes. Cuando se iban, David me abrazó, un abrazo de verdad. No el superficial gesto de obligación, sino el abrazo desesperado de alguien que casi había perdido algo insustituible. Sé que llevará tiempo, dijo en voz baja. Sé que la confianza hay que reconstruirla, no se regala sin más. Pero si estás dispuesta a intentarlo, quiero aprender a ser tu hijo de nuevo. No el perfecto por el que lo sacrificaste todo, sino el real que comete errores, aprende de ellos, y a pesar de todo, está ahí. Miré a este hombre, a este padre, a este ser humano imperfecto que me había roto el corazón y que ahora pedía la oportunidad de ayudar a sanarlo, y sentí algo que creía perdido para siempre, esperanza en nuestro futuro juntos. La familia no va de perfección, le dije, repitiendo las palabras que el padre Miguel había compartido conmigo durante mis días más oscuros. Va de perdón y crecimiento y de elegir amar a alguien incluso después de que te haya mostrado su peor cara. Va de segundas oportunidades y del valor de ser lo suficientemente vulnerable como para pedirlas. Hoy, 3 años después de aquella terrible noche en su puerta, Gabriel me llama abuela y corre hacia mí con las manos pegajosas y una alegría desbordante cada domingo cuando vienen a cenar. David y Patricia son voluntarios en el albergue donde una vez me quedé, ayudando a otras familias a superar las crisis con la dignidad intacta. Mi hijo ha aprendido a valorar lo que tiene en lugar de buscar constantemente más, y Patricia ha descubierto que la seguridad proviene del carácter en lugar de las circunstancias. Todavía doy mis clases por la tarde, todavía dirijo la lavandería, todavía doy charlas a grupos de mujeres que necesitan oír que su valor no está determinado por el reconocimiento de los demás. He aprendido que las transformaciones más poderosas no ocurren cuando nos rescatan de nuestras dificultades, sino cuando nos vemos obligados a descubrir nuestra propia fuerza en medio de ellas. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de aquellos meses sin hogar, de aquellas noches oscuras en las que pensaba que mi vida había terminado. Y les digo la verdad, me arrepiento del dolor, pero no de las lecciones. Me arrepiento de la separación de mi familia, pero no del descubrimiento de mi propio valor. Me arrepiento de la crueldad, pero no de la sabiduría que finalmente trajo. La mujer que estuvo en aquella puerta hace años, rota, desesperada e invisible, fue real, pero no era toda la verdad de quién era yo. Era solo la mujer en la que me había convertido cuando olvidé que el amor debería expandirnos, no disminuirnos. Aprendí que a veces los rechazos más devastadores son en realidad invitaciones para convertirnos en la persona que siempre debimos ser. Y a veces, el mayor regalo que podemos darle a alguien que amamos es el espacio para que descubra su propia fortaleza, incluso cuando verle luchar nos rompa el corazón. Me llamo Isabel Rodríguez y soy suficiente. Siempre he sido suficiente. Y esa verdad ahora me pertenece, inquebrantable y eterna, sin importar quién elija verla o no.